Dice así la palabra del Señor, como hemos memorizado: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Que el Señor bendiga su palabra. Y quiero iniciar, hermanos, comentándoles una pequeña conversación que tuve hace unas semanas con unos compañeros en el trabajo, y precisamente estábamos conversando acerca de la fe, y recuerdo que uno de ellos en un momento me hizo la consulta de que cuál era su iglesia, o me dijo cuál es su religión. Y bueno, cuando yo le mencioné que era bautista reformado, inmediatamente el comentario de él fue: ustedes son de los que no creen en el Espíritu. Tal vez a algunos les pueda haber ocurrido lo mismo en algún momento, pero inmediatamente le hice la consulta a él. Para él, ¿qué es no creer en el Espíritu? O más bien, ¿qué es o cuál es la obra del Espíritu, la cual él dice que nosotros no creemos? Pero realmente cuando nosotros vamos a la Escritura, lo que debemos entender es que si no creemos en el Espíritu Santo, entonces no estaríamos creyendo en el Dios único, vivo y verdadero, porque el Dios que se ha revelado en las Escrituras es un Dios trino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como dice una pregunta de un catecismo, dice: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y escuchen la respuesta a esa pregunta: que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo. Y dice: quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, por medio de su Espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna, y me alista y me prepara para que en adelante viva para Él. Precisamente quise traer esa respuesta o esa pregunta del catecismo porque vemos cómo se basa la vida del creyente y su esperanza en su comunión con el Dios Trino. El Padre es el que gobierna todas las cosas, y principalmente para el bien de los suyos. El Hijo es el quien ha pagado todo lo necesario para la salvación de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados por medio de su preciosa sangre. Y el Espíritu Santo es el que nos asegura que tenemos vida eterna. Y es el que, como dice, nos prepara para vivir cada día para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Y es más, hermanos, cuando nosotros vamos a la Escritura, y precisamente quiero iniciar esto haciendo hincapié en la persona del Espíritu Santo, porque muchas veces se podría llegar a dos extremos. Porque por un lado se podría atribuir obras al Espíritu Santo que realmente no corresponden con lo que la Escritura enseña. A veces se habla de que hay un mensaje fresco o hay una nueva unción que muchas veces viene a contradecir lo que ya previamente el Espíritu Santo ha revelado en su palabra. Entonces se caen prácticas que son totalmente contrarias a lo que la Escritura habla, y que no tienen, o comportamientos que no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Inclusive llegan a ser hasta ridículas o absurdas. Pero por el otro lado también se podría caer en descartar por completo a la persona y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la vida de lo que Él hace en la vida del pecador antes de regenerar. Y la Escritura nos da testimonio de eso. En 1 Corintios 12:3, lo que nos dice es: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y esa es la imposibilidad que hay en el hombre. Nadie
sin la obra del Espíritu Santo, puede llegar a reconocer que Jesús es el Señor. El hombre pecador, antes de ser regenerado, necesita la intervención del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y Pablo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y él dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en Juan 3:5, en aquella conversación muy conocida de Jesús con Nicodemo, el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes entrarán al reino? En el reino de Dios o pertenecen los que han nacido del Espíritu. Aquellos que tienen al Espíritu de Cristo morando en ellos. Por eso ahí es tan importante que nosotros, a la luz de estos pasajes y de la Escritura, reconozcamos la gran necesidad que tenemos de conocer cada vez más acerca del Espíritu Santo. Ahora, lo que Pablo está hablando en la carta a los Corintios, precisamente es que esta persona del Espíritu Santo puede afligirse. O ahí la palabra que se traduce es más bien, podemos llegar a causarle dolor, pena o aflicción. Por causa entonces, y vamos a ver cuál es el contexto a lo que Pablo se está refiriendo, por lo cual el Espíritu Santo se puede afligir o contristar. Ahora, el apóstol Pablo sí les deja claro a ellos: con el cual fuisteis sellados. Recordemos que entonces, en primer lugar, Pablo le está hablando a creyentes, a una iglesia, a hermanos que en ese momento estaban en la región de Éfeso. Y él les dice: ustedes tienen esa marca, ese sello del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo primero que debemos analizar. ¿Tiene usted el sello del Espíritu Santo? Porque Pablo le dice a los hermanos que ese sello es la marca para ellos, la cual será evidente en el día de la redención final. Ese sello será lo único válido para que una persona pueda estar con Dios. En Efesios 1:13, recordemos que la carta a los Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo expone la gran doctrina de la salvación. Y en el capítulo 1 precisamente les habla de esa salvación que ellos han recibido. Y nuevamente les habla del Espíritu Santo. Y en el versículo 13, Efesios 1:13 les dice: en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Pablo les habla de tres cosas que el Espíritu Santo, o la metáfora podríamos decir, que él utiliza, que es un sello, es la promesa y es la garantía o las arras que tiene el creyente. Y recordemos que en ese tiempo, cuando él se refiere a ese sello, estaba hablando de una marca de posesión, de una marca de la autenticidad de aquello que le pertenecía a su dueño. Y en este caso, hablando, podría ser en el contexto de esclavos que se marcaban con el sello de sus dueños, a fin de demostrar a quién le pertenecían. Pero si bien es cierto, esos sellos eran externos, esas marcas, mientras que lo que Dios ha hecho en el creyente es sellar su corazón. ¿Por qué? Porque ha colocado su espíritu dentro de la vida de su pueblo, a fin entonces de marcarlos como su pertenencia. ¿Y cómo hizo eso? Cuando llegó el mensaje, el evangelio de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué fue lo que hizo? Primero fue anunciado, y ese mensaje fue oído y fue creído en la vida de estos en Éfeso. Que precisamente eso es lo que el Señor hace en la vida y sigue haciendo en la vida de todos aquellos que Él salva. El evangelio sigue siendo proclamado y el Espíritu Santo entonces es el que abre
los oídos de los pecadores, para que presten atención y crean al mensaje. Escuchan el mensaje y creen, y viene el sello del Espíritu, que así como él dice también, es la promesa que el Señor había anunciado, o que desde el Antiguo Testamento había sido anunciado por medio de los profetas, y que nuestro Señor Jesús también lo anunció. En Ezequiel 36, 27, la promesa decía: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Precisamente, hermanos, hoy que hemos escuchado, gracias al Señor providencialmente, acerca de la ley del Señor, vemos que ha sido el Espíritu Santo que había sido prometido, el que ha venido entonces al corazón de los que son de Cristo, para que entonces ahora andemos en los estatutos del Señor. Ese es el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta entonces es: ¿usted hoy realmente tiene ese gozo y ese deleite de andar en los estatutos del Señor? Porque si eso es así, quiere decir que usted tiene al Espíritu de la promesa, porque esto es una de las obras que Él iba a hacer. Llevarnos a andar en los preceptos del Señor, dice, y para que los pongamos por obra. Hemos creído a Él, viene el Espíritu Santo y nos lleva a vivir conforme a sus mandamientos. En Juan 14, 26 también el Señor lo anunciaba: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando vemos el contexto, el Señor le estaba hablando a sus apóstoles de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Pero Él les dice: es a quien el Padre va a enviar en su nombre, y les iba a guiar a toda la verdad. Les recordará, dice, todo lo que Él les había enseñado. Y hoy nosotros, cuando también el creyente tiene el Espíritu Santo, a través de la palabra, que es lo que Cristo nos ha hablado y lo que el Espíritu Santo ha inspirado, Él nos lleva a recordar la Escritura. En medio de la tentación o la necesidad, es la palabra la que nos es recordada a nosotros por medio del Espíritu Santo. De ahí, hermanos, que nosotros siempre enfaticemos la necesidad de ir a las Escrituras, porque es lo que el Espíritu Santo va a utilizar en la vida de nosotros. Si tenemos al Espíritu, Él nos recordará las cosas que Él mismo ha inspirado para ponerlas nosotros en prácticas en medio de cualquier circunstancia. Y Juan 16, 7, el Señor dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Imagínense el Señor diciéndole a los discípulos: es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y lo estaba prometiendo entonces, y sabemos que luego en Hechos capítulo 2 es cuando se da el cumplimiento de esta promesa, cuando viene el Espíritu Santo. Pero dice: les conviene más a ustedes que yo no esté ahora, para que Él venga. Porque ahora, ¿qué es lo que entendemos, hermanos? El Señor estaba limitado en su humanidad a un solo lugar. Cuando Él anduvo haciendo bienes en la región de Israel. Pero ahora el Espíritu Santo que el Señor ha enviado está en todo el mundo. Él es Dios y Él es omnipresente. Y así como hoy Él está haciendo bienes, salvando a pecadores aquí en Costa Rica, alrededor del mundo, Él sigue salvando. Y esa es la promesa, lo que el Señor envía. Aquel que es nuestro consejero, nuestro ayudador, el Consolador prometido. Entonces Él es ese sello que nos autentifica como pertenecientes al Señor. Es la promesa que hemos recibido si hoy estamos creyendo en el Señor, y es la garantía. Son las arras, como Pablo lo decía en el capítulo 13 y 14 de Efesios 1. Y estas arras que ahí se refiere, dice un comentarista, inicialmente podía ser un pago inicial o un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de una compra. Y también podría estar relacionada, como tal vez para muchos es más común, al anillo de compromiso, en el cual se quiere un pacto de lo que se va a cumplir. Y el Espíritu Santo entonces también, esta metáfora se utiliza para recordarnos. Él es las arras de Dios y su juramento que para la iglesia
que para la iglesia es como su anillo de compromiso divino, que le garantiza que como la esposa de Cristo, la iglesia, nunca será desatendida ni abandonada. Y por eso nosotros vemos en Efesios como el Señor habla acerca de Cristo y la iglesia, su esposa. Y precisamente vemos aquí esta analogía, donde Él promete que va a cumplir a través del Espíritu Santo, que ha enviado como garantía a su pueblo todo lo que Él ha prometido. Él lo va a realizar, no va a abandonar a los suyos, y finalmente en el día de la redención tomará para sí a todos aquellos que tienen esta garantía habitando en ellos, al Espíritu Santo. Entonces, por eso, hermanos, nosotros debemos ver la importancia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Sabemos que algunos grupos sectarios vienen y hablan de Él como si Él fuera solamente un poder o una fuerza. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Zacarías, cuando el Señor habla acerca de la restauración que va a hacer del templo, en el versículo 6 les dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, le dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Él no es una fuerza, porque aquí Él le dice, esto no va a ser hecho con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, porque Él es una persona. Y luego el pasaje conocido en Hechos capítulo 5, cuando nos habla de aquella mentira de Ananías y Zafira, cuando vendieron una propiedad y llegaron a los apóstoles a decirles que lo habían vendido por otro monto que no era el correcto. ¿Y qué es lo que Pedro en ese momento los confronta a ellos? Les dice, ustedes han mentido a Dios. Y versículo siguiente les dice, mintieron al Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que Él no es una fuerza, Él es una persona. Pero esa persona, como vamos a ver, también se le puede contristar. Y vamos a ver en el contexto de lo que Pablo está hablando, qué es aquello entonces que puede llevarlo a que puede provocar esta tristeza en él. Pero antes, hermanos, porque muchas de las cosas que Pablo, y que vamos a ver en un momento, está hablando acerca de cómo debe ser el creyente, debemos de reconocer en primer lugar que es en aquellos que tienen al Espíritu Santo a los que Él les está hablando, porque de lo contrario podríamos caer en una enseñanza moralista en esta tarde, de creer qué cosas yo debería dejar para no contristar al Espíritu. Pero debemos reconocer primeramente que es necesario tener al Espíritu Santo, porque de lo contrario todo esfuerzo que nosotros hagamos por cambiar será solamente algo temporal y pasajero, que al final se demostrará realmente quiénes somos. Por eso un hermano puritano decía que este viejo hombre, como el que Pablo dice que debe ser transformado en un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la verdad, muchas veces lo que el hombre dice es tomar al viejo hombre y vestirlo con atuendo nuevo, cuando realmente necesita es un nuevo hombre en él, para que ese sí se vista según lo que el Espíritu Santo hace. Pero entonces, hermanos, quiero hablar acerca de lo que el Espíritu Santo en primer lugar debe hacer en un pecador, para que éste entonces al nacer de nuevo pueda andar según lo que el Señor establece y manda en su palabra. En Juan 16:8 dice que cuando Él venga, esa promesa, el Espíritu Santo dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces lo primero que Él va a hacer es convencer al hombre o al mundo, convencernos de pecado. Y el Señor dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y eso es lo primero que hoy muchos aquí podríamos decir o dar el testimonio. El Espíritu Santo me ha convencido de que yo no había creído en Cristo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Espíritu Santo viene a convencer al hombre de que él ha pecado y que por causa de ese pecado él está separado de Dios. Él no puede tener comunión con Dios. Tristemente, hermanos, para muchos esto no es nada grave, pero cuando el Espíritu Santo viene y convence un corazón,
le hace ver la gran necesidad y el gran problema que tiene. Porque si no puede estar con Dios y está separado de Él por causa de su pecado, lo único que espera entonces es estar eternamente condenado. Y el Espíritu Santo convence de ese pecado, de no creer en el Hijo de Dios. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, eso es cuando vemos al hombre decir que se ve bueno, que se considera que él es una persona bondadosa o amable, y dice que no ha pecado. Lo que la Escritura dice es que le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo puedo reconocer yo que sí he pecado contra el Señor? Humanamente no puedo. Debe ser la obra del Espíritu Santo que nos convence. Has quebrantado la ley y por tanto merece la condenación. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que ha ocurrido si hoy somos de Cristo en un momento en nuestra vida. La convicción, merezco la muerte eterna porque he pecado contra el Señor. El Espíritu Santo entonces nos convence de pecado, pero también nos convence de justicia. Y Jesús dijo, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Quién es el que puede estar con el Padre sino aquel que es justo? ¿Quién puede habitar con Dios sino aquel que está sin pecado? Y Jesús dijo, yo voy al Padre. Jesús el justo, como lo presenta la Escritura, aquel que es sin pecado, aquel que ha cumplido lo que Dios demandaba en su ley, él podía decir, yo voy con el Padre, voy a estar con el Padre. Pero ¿puede el ser humano decir eso? ¿Que por sus propios medios él va a estar con Dios un día? Por supuesto que no. ¿Y eso quién hace que usted entienda esto? Que usted no tiene ninguna justicia propia, que no hay nada que usted pueda hacer entonces para ir al Padre, si no es el Espíritu Santo de Dios. Eso, hermanos, es cuando viene esa convicción y quedamos desnudos totalmente. Decir, no hay absolutamente nada bueno en mi vida para que Dios me pueda recibir. La única justicia es la de Cristo, porque Él sí ha cumplido lo que la ley demanda. Y ahí es donde el Espíritu Santo entonces convence de nuestra maldad, pero nos lleva a ver la justicia de Cristo, a confiar no en nuestros méritos ni en nuestras obras, sino en la obra perfecta de Cristo. Y de juicio, porque viene entonces, y Jesús dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo entonces lo que va a hacer, hermanos, es en primer lugar convencernos de que hay un juicio futuro, de la realidad y la certeza de Él. Hoy en día muchos se mofan y se burlan de esto, de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres, pero en aquel que Él ha salvado ha llegado a esa convicción de que sí es cierto esto que el Señor Jesús anunciaba y por lo cual Él vino a salvar al hombre de esa condenación. Y el Espíritu Santo nos da esa convicción que eso será un día terrible, será universal que alcanzará a todas las personas, que de la misma manera, como hemos visto, se va a llevar de una manera justa. Ese día del juicio Dios será glorificado, porque Él condenará a todos aquellos que rechazaron a Cristo de una manera justa, y nadie podrá escapar de ese momento, de ese juicio y de la condenación de todos aquellos que han estado sin Él. Ahora, lo que también nos convence entonces es que sí, por nosotros ser descendientes de Adán, heredamos esa naturaleza pecaminosa por la cual éramos reos de ese juicio y esperábamos esa condenación. Pero ahí es donde el Espíritu Santo entonces nos abre nuestros ojos para que podamos llamar a Cristo Señor, para ver en Cristo nuestra esperanza y acudir a Él, correr a Él y abrazarle a Él y tener ahora la certeza de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Los cielos y la tierra que existen, dice Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero aquel que está sin Cristo no teme a esto, porque ese día veremos a nuestra justicia, veremos a nuestro Salvador.
Eso entonces, en primer lugar, es lo que usted debe haber experimentado. Si hoy usted anhela más bien agradar al Espíritu Santo, ¿cómo podríamos nosotros ofender o afligir a aquel que ha hecho esta salvación tan grande en nosotros? ¿Cómo podría yo ceder al pecado abiertamente cuando entiendo lo que Dios a través o por la obra entonces de su Espíritu Santo ha hecho en mi vida? Nunca jamás podría yo haber acudido a Dios si no hubiera sido primeramente por lo que su Espíritu Santo hizo en mi vida. De esa manera entonces anhelamos, como Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, no afligir al Espíritu Santo. Entonces lo que debemos recordar entonces es que todos estos que estaban en Éfeso habían experimentado esta obra del Espíritu Santo en ellos. Y ahora les dice entonces que deben vestirse del nuevo hombre. Ellos habían sido elegidos, habían sido santificados, sellados por el Espíritu Santo y deben andar ahora entonces según el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. Ahora, hermanos, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, y lo leemos en Gálatas 5, que es acerca del fruto del Espíritu, ese que es un fruto completo que debe demostrar lo que Pablo le escribía a la iglesia en Galacia. En Gálatas 5, del 22 al 23. Hermanos, cuando nosotros amamos a Cristo, cuando nosotros amamos la palabra del Señor, cuando nosotros amamos a los hermanos, cuando amamos a los no creyentes, ¿quién está produciendo eso en nosotros? ¿Quién es el que produce ese amor? Si no es el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros tenemos gozo en conocer a Cristo, gozo en que creemos en el Dios de nuestra salvación, que hoy tenemos la justicia de Cristo, que no hay condenación, cuando nos gozamos por esto, por la verdad del perdón, cuando tenemos gozo por congregarnos en el día del Señor, cuando escuchamos acerca del perdón que Cristo ganó, de la paz que hoy tenemos, y de la esperanza y gloria eterna que nos espera. Y cuando también nos gozamos por el bien de los demás, de nuestros hermanos, como el Señor les concede o los bendice, y nosotros tenemos un gozo al escuchar esto. ¿Quién está produciendo eso en nosotros, hermano? Antes nosotros seríamos egoístas y pensaríamos solamente en nuestro bien, pero hoy más bien nos gozamos en ver cómo el Señor bendice a su iglesia, cómo el Señor santifica a su pueblo. Ese es el Espíritu Santo que produce el gozo en nosotros. La paz de una conciencia tranquila con Dios, que Cristo ganó por su sangre en la cruz. En Colosenses 1:20 dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo puede usted hoy tener esa conciencia tranquila? Que no hay en usted ningún pecado que Dios no pueda perdonar y pueda sentir esa paz con Dios. Es la obra del Espíritu Santo en usted. Si usted es de Cristo, ya ha experimentado esa salvación. La paciencia en medio de la aflicción, la paciencia en medio de los males presentes, para seguir esperando en Él, confiando en la palabra del Señor. Que Él nos ayuda entonces también para ser lentos en enojarnos, lentos para caer en ira, dispuestos a soportar las ofensas, las afrentas, para soportarnos unos a otros. ¿Quién produce esa paciencia? Es el Espíritu Santo de Dios. Y hoy usted puede decir, Dios me ha cambiado, antes me enojaba, pero hoy tengo esa paciencia del Señor para poder soportar. La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ese dominio propio. Todo eso, hermanos, y hoy lo vemos, gloria a Dios porque su Espíritu está en nosotros. Es solamente por Él. Ahora, esto precisamente es lo que Pablo contrasta en el capítulo 4 de Efesios. En el versículo 25, Efesios 4:25, él dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, lo primero es, Pablo le dice a la iglesia, somos un solo cuerpo, somos miembros los unos de los otros. El cuerpo de Cristo no está separado. Ahora, lo que yo quiero que veamos, hermanos, es cuando Pablo llega al versículo 30, cuando él envía
o escribe esto que no entristezcan al Espíritu Santo. Previamente eso es lo que Él ha dicho, que son las cosas que lo van a entristecer. ¿Cuáles? Cuando en el cuerpo de Cristo no se está hablando la verdad. Cuando no se entiende que en el cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros. Y si hemos experimentado esa salvación, lo que debe salir de nosotros es solamente la verdad en medio de la iglesia. En primer lugar, recordemos, Pablo le dirige la carta a la iglesia en Éfeso. Pero también en un sentido individual podemos aplicarlo a nuestras vidas. El creyente debe hablar siempre la verdad. Muchas veces acudimos a la mentira para obtener algún beneficio o para evitar alguna consecuencia de algo mal que estamos haciendo. Y en medio de la iglesia no puede haber eso. Cuando yo le digo, mi hermano me hace una consulta o hay algún tema que debe ser tratado y yo le doy una respuesta a mi hermano, estoy hablando la verdad, no le estoy mintiendo. Entonces, la analogía, siguiendo la analogía del cuerpo, es como que el ojo le mintiera a la mano con respecto a algún tema. No puede ser así. Dentro del cuerpo de Cristo debe estar siempre de manera predominante el hablar según la verdad, con honestidad, para todo asunto. Y también en un sentido nosotros andamos en la verdad del Evangelio, no creyendo lo que este mundo habla sobre cualquier otro tema. Todo lo que nosotros tenemos que creer con respecto a la vida de fe y a la piedad, todo está en la Escritura. Debemos andar según esta verdad, no lo que dicta el mundo o Satanás con sus falsas ideologías. Ahora, cuando no se hace eso, es precisamente que el Espíritu Santo se entristece, porque Él está morando en nosotros, y cuando decimos una mentira, Él está ahí. Él es ese testigo que está escuchando que no estoy hablando conforme a la verdad, y estoy hablando mal, o estoy mintiéndole a mi hermano, en este caso de la iglesia, o en cualquier otro contexto, en el trabajo, en la universidad, en la casa. Y eso es lo que produce entonces la tristeza del Espíritu. En el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces un hermano comentando esto decía, airaos, que sí puede haber un enojo entonces, no debe ser prolongado. Pero siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosas enojaban a Cristo? Porque eso es lo que nosotros debemos ver, que era aquello que provocaba el enojo de Él. Sino que, por ejemplo, aquel momento cuando Él llega al templo y ven que le habían hecho una cueva de ladrones, la adoración del Señor se había pervertido y eso lo molestó a Él. Un enojo por las cosas santas. Y eso es lo que debe haber en nosotros. Si debe haber un enojo, es un enojo por la verdad del Evangelio. Un enojo por la persona de Cristo. Eso, pero tristemente muchas veces nuestro enojo es por ofensas que se nos hacen a nosotros. Lastimosamente puede, no como dice aquí Pablo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que más bien puede ser un enojo prolongado. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo que habita en usted se entristece. En Mateo 5, del versículo 21 al 22, es donde el Señor nos habla cómo este enojo puede llegar inclusive entonces a entenderse como aquella posibilidad que usted puede matar a alguien en su corazón por ese enojo que tiene en ese momento. Tal vez como el hermano hoy lo explicaba, no se consuma físicamente, pero espiritualmente es como si usted hubiera matado a esa persona por ese enojo que hay en usted hacia alguien. Y el Señor dice, eso no tiene que estar en aquel que ha sido vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y nuevamente, hermanos, recordemos, todo esto es para señalar lo que entristece al Espíritu Santo. En Efesios 5:2, Pablo dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. No me enojo con mi hermano porque recuerdo, el Señor un día estaba airado contra mí. El Señor está airado contra el impío todos los días, pero a través de Cristo se hizo la paz y el Espíritu Santo me convenció de eso. Ahora, ¿no debo yo entonces también perdonar a mi hermano? Cuando no lo hago, eso es lo que se produce, la tristeza del Espíritu.
En el versículo 29 Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuáles son los temas que generalmente de los que generalmente conversamos? Podría ser que no son temas pecaminosos en sí. De hecho, la palabra que está ahí como corrompida se refiere a algo putrefacto, a algo contaminado, y se utilizaba para referirse a frutas o vegetales que estaban descompuestos e inservibles. Entonces lo que dice es: ninguna palabra podrida salga de su boca, sino más bien que salga de usted lo que sea de edificación, para dar gracia a los oyentes. Como les digo, ¿cuáles son esos temas de los que mayormente conversamos? ¿Son edificados los que están a nuestro alrededor cuando eso es así? O más bien, pienso que un creyente no debería ocurrir, pero participamos, o puede una persona entonces más bien llegar a participar de chistes sucios, de doble sentido, de palabras vulgares, palabras ofensivas, o llegar a burlarse de otros, que eso es lo que sale constantemente de su vocabulario. Aquellos que tenemos al Espíritu Santo no podemos vivir de esa manera. Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Al contrario, nuestras palabras deberían ser de aliento, de ánimo, de consuelo para el que necesita. Por eso es importante que estemos llenos de la palabra del Señor, que mientras más estemos llenos de su palabra, el Espíritu Santo podrá darnos sabiduría para aconsejar bíblicamente a los necesitados, o para nosotros mismos en medio de la aflicción. Y Pablo dice: quítense amargura, que eso es una actitud rencorosa, enojo, ira, como hemos visto, gritería y maledicencia, que se refiere a la blasfemia, hablar mal de otros, y toda malicia. Todo eso, hermanos, esas cosas, como les decía antes, no se trata de un legalismo, porque alguien podría salir entonces de aquí y decir: tengo que yo cambiar eso. Pero si usted tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entonces es el que nos convence de pecado. De cuando escucho eso me convence, ese soy yo. El que está escribiendo ahí soy yo, y yo tengo al Espíritu. Ahora, recordemos que este pasaje, nuestra confesión la utiliza para hablar de la perseverancia de los santos. ¿Pero por qué este pasaje? Escuche lo que dice la confesión. Y aunque los santos, hablando de creyentes, mediante la tentación de Satanás, mediante la tentación del mundo y el predominio de la corrupción que queda en ellos, o sea, el pecado remanente, dice, y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, dice, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. ¿Cómo un creyente puede dar lugar a que de sus labios salgan palabras corrompidas? A no hablar la verdad, a estar enojado, gritando, hablando mal de otros, sin el deseo de perdonar a otros, sino es cuando se ha descuidado, ha cedido a la tentación del mundo, de Satanás, de su propio pecado, y ha descuidado los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Cuando eso ocurre, se produce esto, que el Espíritu Santo se entristezca. Y eso realmente para cada uno de nosotros es una exhortación. Queremos el fruto del Espíritu abundando en nosotros, pero qué tan diligentes somos en buscarle a Él, en estar consagrados al Señor. Ahora, el Señor, si bien es cierto, a los que son suyos, por eso es que habla de la perseverancia de los santos, dice, y se les pueden dañar sus virtudes y sus consuelos, dice, se les endurece el corazón, se les hiere la conciencia, y escuche lo que puede también producir estos pecados en la vida de un creyente, puede lastimar y escandalizar a otros, y pueden venir juicios temporales por eso, dice, sin embargo, renovarán su arrepentimiento, y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo. El Señor Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Sí, hermanos, nosotros debemos anhelar crecer en santidad, en tener cada vez más la imagen de Cristo en nosotros. Y los que somos de Cristo, si estamos en alguna de estas circunstancias, de estos pecados que hemos visto, el Señor nos concede el arrepentimiento para salir de ahí. Él ha rogado e intercede por nosotros, por los que somos de Él.
Entonces sí, puede estar ese tiempo en el cual usted hasta llega a cuestionar su salvación. Y precisamente ese puede ser un juicio temporal de Dios por ese descuido que ha habido usted. Pero si usted es de Cristo, esa es la esperanza, esa es la promesa. El Señor nos sacará de ahí, nos dará el arrepentimiento verdadero para ver que Cristo murió por esos pecados y nos saca de ahí. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. La fe que el Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces esto es lo que debemos anhelar, ¿sí? Si somos confrontados, ir al Señor, que Él avive esa obra que Él ha iniciado en nosotros, siga perfeccionando hasta el final. Y sabemos que tendremos la promesa de que Él lo hará, porque Él precisamente nos anhela celosamente y nos ha dado esa marca, ese sello, esa promesa y esa garantía de que le pertenecemos a Él. Leemos nuevamente el pasaje para finalizar. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Todo lo que necesitamos, ella lo tiene. Y hoy tu Espíritu Santo, oh Señor, lleva ese mensaje a nuestros corazones. Te ruego que podamos ser un terreno fértil que dé fruto, oh Señor, para tu gloria. Y te ruego, Señor, que conceda salvación, que tu Espíritu Santo, como hoy hemos leído de esa obra que Él hace en la vida de un pecador, hoy sea ese día de salvación para los que puedan estar aquí aún sin Cristo. En el nombre de Él te lo pido. Amén.